Verónica, cuéntanos un poquito sobre cuando te presentaron acá en Venezuela. Bueno, realmente cuando me presentan en Venezuela, yo llego un 28 acá a Venezuela, a Maiquetía, como les expliqué. Luego de Maiquetía, al día siguiente, a los 2 días, me presentan en los tribunales de acá de Valencia, donde me recibe el control 8. Mi audiencia fue algo sumamente corto. Yo le pregunté al doctor que quería saber por qué estaba siendo requerida y él me dijo que por una alerta Interpol. Sin embargo, en el expediente, cuando yo lo leo, mi gran sorpresa es que, wow, o sea, los funcionarios actuantes, los que mencioné anteriormente, habían colocado de que yo era lesbiana, que yo mantenía una relación sentimental con Karen Adriana Carrillo y que motivo de venganza yo le maté a su madre, que es algo totalmente falso. ¿Por qué? Porque yo decía, Dios mío, ¿qué le hice yo a ella? Porque ella me está culpando de esto. Sin embargo, no entendía qué era lo que estaba pasando. Para ese momento ya más o menos tenía en cuenta qué era lo que estaba pasando, porque acuérdense que yo les expliqué en los anteriores videos de que ya me habían dicho que Karen prácticamente se había ensañado conmigo con los funcionarios de acá de Valencia, que eran los que estaban llevando mi caso para ese momento en el 2018. Entonces, cuando yo me meto en el expediente, señores, déjenme decirle que no había nada que a mí me indicara dentro de ese expediente. Lo único que había en el expediente era que había una relación de llamada de Karen, Adriana Carrillo, llamando a los funcionarios de Venezuela diciéndole que yo era la culpable de la muerte de su mamá. Sin embargo, no había pruebas, no había elementos suficientes en contra de mí, no había un armamento, no había mensajes de texto, no había ningún tipo de evidencia. Aparte de esto, también quería mencionar de que a un gran compañero como lo fue José García, un excelente muchacho, súper trabajador, él sí pertenecía al cuerpo policial del PAES, algo que es totalmente falso, que en el documento habían puesto de que yo pertenecía al PAES. Yo nunca pertenecía al PAES. Yo quisiera aclarar que siempre trabajé en lo que fueron los centros penitenciarios y que trabajé en la Yaguara, Caracas. Mi departamento donde yo fui laborando como funcionaria de la PNB fue Caracas, más no Valencia ni otros estados. Entonces, por parte de eso, yo le pregunto al juez que por qué él me estaba dejando privada por 45 días y me dice que por investigaciones. Bueno, señores, así pasaron 8 meses y luego de 8 meses, pues que el señor Esteban, que era el que presenció la muerte de la oxista, que está oxista hoy por hoy, la señora Mayra, él dice que no me conocía cuando se presenta delante del tribunal de control 8, delante del juez. Él dice que no me conocía, que él desconocía quién era yo, que él le tenía miedo que le fueran a hacer algo, pero que él no me conocía. Entonces el juez le dijo que dijera toda la verdad. Y bueno, él dijo que no vio a nadie, que solamente él estaba dentro de su casa, pero él nunca pudo ver quiénes fueron las personas que mataron a la señora, a la esposa. Entonces, lo que él dejó en claro fue que él no me conocía. Entonces, luego de eso pasó a lo que es el juicio número 1. Verónica, danos una previa información de lo que fue tu juicio uno. Bueno, realmente mi juicio duró un poco tiempo, por mucho tiempo, porque cambiaban a los jueces. Me ponían primero un juez, después me ponían otro y así iban cambiando porque el juicio 1 siempre tuvo ese problemita dentro del Palacio de Justicia. Sin embargo, siempre se enfocaron en la verdad. También quisiera que acatar acá de que el señor Esteban en juicio 1 cambió la versión. Pero antes de él cambiar la versión, se había presentado la señorita Karen con uno de los jueces de los que me habían hecho el cambio, y por eso era que nunca terminábamos lo que era mi caso. Entonces ella el día que la presentan, ella dice de que ella no tenía una relación sentimental conmigo, que eso era totalmente falso porque ella los desmintió. Entonces el juez le preguntó a ella que porque ella me culpaba a mí y ella decía que había sido yo. O sea, lo que ella le temía era que se supiera la verdad. Entonces, como ella temía a que se supiera toda la verdad, ella le dijo, eso fue su respuesta. Lo que pasa es que yo sé que fue ella. Entonces el doctor le dice, pero si tú me estás diciendo que tú y Verónica no tienen una relación sentimental, porque en el expediente dice que ustedes se tuvieron una relación sentimental? Y ella dice que lo que yo pude leer, porque tampoco ella permitió de que yo estuviera presente como para defenderme, no, ella le dijo al juez que no quería que yo estuviera presente. Entonces yo no tuve un momento para poderme defender para ese momento, pues.
Entonces lo que escucharon, la declaración de ella fue mi abogada. Entonces para ese momento, bueno, yo lo que hice fue como quien dice leer lo que ella dijo. Y después de eso me vuelven a cambiar otra vez el juez, se me cae el juicio y vuelvo otra vez con otro juez. Bueno, lo cierto del caso, señores, es que en mis documentos no había nada respectivo a lo que hubiera ahí de algo que me indicara. Totalmente nada me indicaba. El juez de un primer momento, los jueces, yo me daba cuenta que decían como que, wow, Verónica está detenida por algo injusto, por algo que los funcionarios habrán hecho. Entonces, bueno, hoy por hoy, a las personas como los funcionarios le dejaron en juicio uno como un falso testimonio que dejaron los funcionarios, porque realmente lo que ellos dijeron era falso. Y lo que el señor Esteban comentó, como yo les dije que había cambiado la versión, fue que dijo que él me conocía y que Karen y yo éramos amigas. También dejó en claro que Karen tenía vicios de drogas, que Karen tenía una personalidad rara, que discutía mucho con la señora Mayra, diciendo que Karen tenía comportamientos extraños, amistades malas. También dejó en evidencia delante de un tribunal que Karen se dedicaba a cosas malas y que él siempre tenía discusiones con la señora Mayra porque Karen andaba en cosas malas, que ella tenía problemas de adicción a las drogas. Es algo que no me corresponde, pero fue lo que ella dijo, lo que dijo el señor Esteban. Entonces, en cuanto a esto, bueno, me dan la libertad plena después del tiempo, que es lo que te presentan todas las personas que están dentro del documento, y no había ningún elemento ni órgano, señora. Y yo en ese momento salté de felicidad porque realmente se dieron cuenta que la que tenía en ese momento un nivel ¿cómo les podría explicar? De que le estaban violando sus derechos era mí. Entonces, ¿por qué? Porque realmente yo estuve detenida sin haber un elemento o algo que me indicara en la muerte de la señora Mayra. Aparte de esto, también quisiera aclarar de que cuando pasa esto, a ellos los dejan como que para investigarlos, a los funcionarios, y el falso testimonio que dejó el señor Esteban. Y para este momento, recuerdo también que me dicen que tengo la libertad, bueno, me dan la libertad plena, me dan el tiempo, y luego de ese tiempo pasan 3 meses para que confirmen lo que es la libertad plena. Pasas a unos ministros de acá de la Corte de la Sala de Apelaciones, donde le dan la oportunidad al fiscal y a los familiares, que en este caso sería la víctima, que es la que está metido en el expediente, que es el señor Esteban. También le afrontaron y le dijeron las mismas ministras de que yo no tenía nada que ver. Pero para ese momento tuve que esperar 3 meses de respuesta de la Suprema. Verónica, cuando nos hablas de los magistrados, ¿a qué te refieres? ¿A Venezuela o a Perú? Bueno, realmente hablo de las dos partes, porque tanto en Perú hubieron unas cosas muy coherentes en las cuales los ministros de allá de Perú, hubieron 7 ministros, la cual yo les voy a dar los órganos de pruebas ahorita cuando ya estemos enlazando el video, donde los ministros dicen, junto a un fiscal que fue bastante absurdo con las cosas que dijo, y estuvo mi abogado Marcos Ormeño, él metió la sala como quien dice, de habeas corpus, donde fue respondida. Entonces ellos hicieron habían como que eran 8 casos, y el tercer caso era mi nombre y era el mío, donde ellos en una discusión como de ministros, fiscal y abogado, estuvieron diciendo en esta sala de que era por el motivo del COVID. Y esto es totalmente falso, señores, porque a mí me tocaba salir en diciembre del año 2019 de allá del penal Santa Mónica Chorrillos. Entonces, en esta discusión que tuvieron ahí entre los ministros, en la que se pudo dialogar o comentar, se comentó lo que era la relación que había con el COVID. Y para ese momento el COVID llega en febrero, ya para ese entonces ya yo tenía 7 meses de detenida. Entonces es totalmente falso. De todas maneras, yo les voy a dejar el enlace de lo que fue y suministrar esta información, y donde los 7 ministros dan fundada lo que es la violencia de derechos en mi contra, y lo arbitraria que fue la juez de Perú
conmigo. ¿Por qué? Porque ella cambia el expediente, ella cambia el código del expediente, o sea, lo que le podemos llamar acá en Venezuela artículos de lo que es las leyes de las leyes. Entonces ella cambia el artículo sin darse cuenta ella de que esto me estaba afectando, porque ya podrían pasar, como lo dijo mi abogado, el doctor Ormeño, podrían pasar 10 años y si Venezuela no respondía, yo seguía detenida. Y con respecto, lo que se pudo conversar es que los 7 ministros estuvieron a mi favor, como a favor mío y a la defensa de mi abogado, ya que el fiscal para ese momento quería apoyarse a lo que fue la relación del COVID. Entonces, cuando sucede todo esto, el abogado le responde que para ese entonces ya yo tenía 7 meses detenida, que es algo totalmente absurdo lo que el fiscal de Perú estaba diciendo. Y con respecto acá a Venezuela, la sala de apelaciones de la ministra, como yo les expliqué, después que tú sales de una confirmación de un juicio, te mandan a unos ministros para hacer salas de apelación, para ver qué piensan estos ministros de la respuesta decisiva del juez. Entonces, en este caso, a mí me tocaron 3 ministras, la cual confirmaron mi sentencia, que era una libertad plena, porque no había evidencias en mi contra. Por este momento les hablo de lo que es ministro, para poder dejar en énfasis en claro que todo fue a mi favor porque se demostró la verdad.